Yo era un joven campesino, perdido en la serranía, que buscaba en la poesía la clave de su destino. La Universidad Autónoma de Chiriquí presenta Dimas Lidio, campesino, escritor, exiliado y patriota. Para mí Dimas peleó con las palabras, pero hoy las palabras, y no solamente hoy, desde hace mucho las palabras se le ofrecen muy fácilmente. Era un estudiante diferente. Sus compañeros no eran los compañeros de aula. Le tengo agradecimiento porque me sacó de ese problema y se echó él al hombro entonces el problema mío. Yo lo conocí primeramente cuando yo iba a hablar con el tío Fausto, que Dimas estaba chico, que eras bien necio, corriendo por allá y cuestiones que había, ¿te recuerdas que había como un portillo en la Piñuela? En los campos del viejo y querido Potrerillos, distrito de Dolega, nació un mes de septiembre el poeta que le escribe a su tierra, a la patria y a muchas cosas más. Dimas Lidio Pití. Cinco veces ganador del premio Ricardo Miró, nació en un ambiente campesino, al que hace varios años retornó, quizás porque lo inspiran los recuerdos. Por supuesto que recuerdo mi infancia, y fue una infancia llena de cariño, de prodigios, de descubrimientos. Fue una infancia realmente feliz. Dimas Lidio abrió los ojos a la vida intelectual educándose en David, Potrerillos y la capital. El primer clásico que leyó fue el Robinson Crusoe de Daniel Defoe cuando solo tenía 9 años. Su biblioteca llegó a tener 7.000 títulos y se las ingenió para adquirir libros desde niño. Cuando aprendí a leer, ya nunca dejé de leer. Y buscaba libros prestados. Y cuando tenía un poquito más de dinero, compraba un libro serio. En ese tiempo había colecciones baratas de 80 centavos el libro, 60 centavos, ediciones argentinas muy buenas. Su trabajo en el campo se combinó con la pasión por la lectura. Cuando yo iba con mi abuelo principalmente a la montaña, él recuerda que yo iba leyendo, yo viajaba, como llevábamos caballo de carga, mi abuelo iba en un caballo de silla y yo iba en el caballo de carga en medio de los zurrones. Y yo iba leyendo en medio de los zurrones. Dimas Lidio Pití fue uno de los primeros periodistas panameños en usar una computadora para escribir noticias. Incluso ayudó a capacitar a la primera generación de periodistas del diario La Prensa en 1980. Sus familiares aseguran que nadie creería, si lo escuchan hablar de temas profundos, lo inmerso que estuvo en las labores del campo de niño y joven. En el momento que él está, nadie quiere creer que él ha sido lo que fue cuando él estuvo joven. Sí, ya digo que a mí me consta verlo a cerrar con la serra, no esa de que cierran ahora no, sino ese de barrote. La infancia del poeta en los años 40 se transportó hacia la adolescencia en los años 50, lenta, pero segura, como también se viajaba en el ferrocarril de Chiriquí, desde el campo a la ciudad. El motor, uno iba en el motor, iba viendo toda la provincia prácticamente. Y además el motor, por el efecto óptico, si uno se quedaba mirando por la ventanilla, parecía que el llano giraba. Y si uno seguía mirando así, se podía marear por el efecto óptico, ¿no? Era un viaje realmente muy placentero y además en Dolega, en la estación de Dolega, vendían empanadas, que son las mejores empanadas que he probado en mi vida y valían 5 centavos. Con la adolescencia vino la escuela secundaria. Dimas Lidio Pití regresó becado para cursar el segundo año en el Félix Olivares desde la capital. Sus amigos lo definen como un muchacho adelantado a su edad. Sus compañeras como un joven que se atrevía a enfrentarse a alguien mayor
si era necesario defender el honor. Él buscaba en estudiantes con mayor edad, en años superiores, para sus tertulias, para sus conversaciones, al punto de que en los círculos literarios que logramos integrar, se integró Dimas como un estudiante distinto, diferente, altamente responsable. Hicimos un paseo a Boquete y Dimas iba en el paseo y todos íbamos en el paseo. Y el profesor se quiso sentar al lado mío. Pero yo le dije, porque lo rechazaba aquel hombre, digo, no, este puesto se lo estoy guardando a alguien. Y el hombre no se sentó allí y en eso venía Dimas, que no sabía solo lo que yo le había contado, que el profesor como que me miraba y que una sonrisita sospechosa. Y bueno, entonces le dije, Dimas, aquí te estoy guardando el puesto. Y entonces él se sentó ahí. Y el profesor desde entonces lo odió. Allí, en las aulas olivaristas, empezó el ejercicio del periodismo. Comencé a publicar articulitos pequeños en el Ecos del Valle, uno de los 2 periódicos de la época. Eran articulitos de combate, de estudiantil, porque yo me vinculé a la Federación de Estudiantes. Y así comencé y luego fui reportero para RPC en Panamá cuando regresé allá, ya como a los 17, 18 años. Y para La Estrella escribía crónicas. Y así comencé y luego fui director de periódicos políticos y después tuve programas de radio más tarde. Y así, pues, o sea, me hice periodista. Pero quizás la etapa más dura de la vida del poeta fue la del exilio. El gobierno militar lo hace salir del país después de mantenerlo en prisión durante casi un año. La lejanía le costó no poder asistir al entierro de su madre y solo regresó a Potrerillos para despedir a su abuela recién fallecida. Allá en México, también sufre el golpe de perder a su hijo recién nacido llamado Ariosto. Solo el nacimiento de su única hija Tatiana le consuela en 1977. El exilio se produce a consecuencia a raíz del golpe de Estado de 1968. A mí me tomaron preso a principios de 1969 y me mandaron al destierro en noviembre de ese mismo año. Y pues simplemente salí de la cárcel para irme al exilio. El periodismo mexicano le abre las puertas y su trinchera fue el diario El Día. Fue editor de un suplemento cultural que se distribuía en 14 países de América Latina. Allá en el exilio, escribe Estación de Navegantes, novela canalera y su primer premio Miró. Es la novela panameña sobre el Canal de Panamá. ¿Por qué es una novela superior a las otras? Porque es una novela dialéctica. En ella, Dimas no se parcializa, ni por los panameños, ni por los norteamericanos. Dimas Lidio Pití por fin regresa a Panamá, pero en los años 80 tiene que regresar a México durante la crisis de 1987. Continúa con su producción literaria. De México no vino solo. Su hoy esposa sabe lo que la patria, Panamá, inspira a Dimas Lidio. En toda su obra literaria y no literaria, cuando el tema lo permite, ahí está lo que es la patria para él y cómo la ha vivido y la sigue viviendo él. Eso fue lo que a mí me llamó más la atención, porque yo pensé, una persona que tiene ese sentimiento y ese sentido de patria, necesariamente tiene que ser una buena persona. Y no me equivoqué. La obra de Dimas Lidio Pití está hoy más vigente que nunca. Sus poemas patrióticos sirven cuando otros intereses invasores se asoman al istmo. Sigue cosechando premios y a pesar de sus triunfos, ve en la naturaleza la filosofía de la humildad. Si soy sincero, no me envanecen estas cosas, ¿ves? Porque yo lo que agradezco es poderme dedicar a lo que hago.
yo le digo a la gente que un artista, en este caso un escritor, debe ser como el ruiseñor que vive en el alero y él canta cuando amanece, llueva o haga sol, canta igual y no espera que nadie lo aplauda por su hermoso canto, simplemente cumple con lo que le corresponde. Así debe ser un artista. Hoy, como ejemplo de superación, la Universidad Autónoma de Chiriquí dedica el primer Congreso de la Educación Superior al maestro Dimas. Se hace justicia por fin al conferirle el título de doctor honoris causa. Hace mucho tiempo se lo debíamos. Al pie de la cordillera, el Barú Velomicuna, en el Valle de la Luna, viviré cuando me muera. Décimas Chiricanas, 1983.